Estamos en La Canción del País, aquí por Radio Universidad, y ahora mismo lo saludo a Juan Pablo Hudson para hacer su columna de todos los lunes. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Perry, ¿cómo te va? Bien, todo bien por acá. Nos metemos con qué tema, Juan, hoy en esta semana. Con las elecciones. ¿Con las elecciones? Bueno, estamos ahí, ¿no? Imposible de esquivarle, ¿no? Imposible, estamos ya a menos de 7 días del domingo, un domingo muy relevante para la historia contemporánea argentina. ¿Lo ves así? Estas que son elecciones de medio término, que son paso, uno escucha por ahí y dice, che, le ponemos tanta ficha a esto y no pasa mucho. ¿O sí crees que es importante esta elección? No, sí, es muy importante. Lo son en general, pero en este caso todavía más. Ajá. Bueno, un poco la columna va en ese sentido, poder pensar por qué esa relevancia. Yo quería entrar por dos caminos un poco alternativos a lo que uno podría pensar. Uh-huh. Por supuesto que el camino más tradicional o lo que está en juego es la composición de las cámaras, las legislaturas en cada ciudad y en cada provincia y en definitiva claro, a nivel nacional. Eso es, bueno, es lo que va a pasar. A ver quién va a terciar o quién va a tener más fuerza que otro partido para disputar las sanciones de leyes o el encajonamiento de leyes, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero a mí me interesaban otros dos puntos, por supuesto muy vinculados con esto que decíamos, que se van de alguna manera a plebiscitar este domingo. Uno de ellos, el primero, es cuál es el poder real de los medios de comunicación en la Argentina, en un contexto de lo que se ha denominado la posverdad, ¿no? Y un nivel de operación, e incluso podríamos decir de cogobierno, uh-huh, con la Alianza Cambiemos desde el diciembre de 2015. Así que una vez más la política atada o vista desde el poder de fuego de los medios de comunicación. Pareciera que no, en verdad sí se pueden analizar como mundos escindidos completamente, pero uno y otro están cada vez más relacionados. Sí, esto hace ya décadas que viene, pero yo creo que como pocas veces en la Argentina ha aparecido ya no un poder concentrado de los medios apoyando un gobierno, sino cogobernando, ¿no? La imagen que más me parece certera es la de cogobierno. Uno podría diferenciar dos tipos de operación de los medios. Por un lado, tenés el Grupo Clarín, donde ya no hay una cuestión ideológica fuerte por parte del medio, o mejor dicho, del holding, sino que trabaja por intereses. En la medida en que el gobierno le da, ellos apoyan. Esto, bueno, está más que claro desde que asumió Cambiemos. Clarín ha tenido todo tipo de ventajas. La última fue, bueno, la posibilidad de, comprar Textel, se quedó de vuelta con el fútbol, tiene internet, compró Telecom, en definitiva ha avanzado y se ha consolidado con muchísimo. Uh-huh. Y después tenés ya, conglomerados como La Nación, donde, si bien por supuesto que están atentos a los intereses materiales, pero tiene una ideología muy fuerte, y Cambiemos es la posibilidad de concretar ese sueño, digamos, de los sectores conservadores o los sectores más oligárquicos de la Argentina. Pero a mí lo que me interesa de este domingo es, vamos a ver qué poder tienen los medios para formatear continuamente y gobernar a la opinión pública. El nuevo soberano, ¿no?, de las democracias actuales, y que en definitiva es el votante. Ya lo hemos dicho en otras columnas que la opinión pública es el votante. Y entonces, de acuerdo a los resultados, vamos a ver realmente, digamos, si tal como pensamos esa influencia es muy grande, es decisiva, o si hay resquicios de libertades, si aparece en medio de este mare magnum de información, de operaciones, de imágenes, un pensamiento crítico, o medianamente crítico. Eso lo vamos a saber el domingo. Y el segundo punto, vinculadísimo con el anterior, que vamos a verificar en estas próximas elecciones, es la mayor o menor eficacia que ha tenido esta especie de pedagogía muy cruel de parte de la coalición Cambiemos respecto a la política y la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, el gran enemigo que colocó el macrismo fue y es el populismo. De una manera, una conceptualización del populismo muy banal.
como sinónimo de entrega de subsidios indiscriminada, falta de ajuste en el gasto fiscal, gratuidad de servicios que solo fomentan, bueno, la vagancia, y el desinterés por las mejoras individuales. Uh-huh. Bueno, cuando lo digo que es cruel es porque realmente cuando uno ve la quita de ciertos subsidios y los discursos oficiales, aparece la crueldad de manera muy clara. No sé, cuando sacan los subsidios para los que tienen familiares discapacitados, cuando a los jubilados los hacen ir, tengo el caso de mi suegro, todos los meses a decir que está vivo para que le den le estén dando los remedios en PAMI, ahí hay una pedagogía de la crueldad, ¿no? Es aterrorizar a la población. Y siempre, digamos, el gran cuco es esto, ¿no? Es esta supuesta entrega masiva, anárquica y desmedida de los recursos del Estado para las grandes mayorías sociales. Claro, generar en torno a eso un manto de sospecha o toda una cultura que mira con malos ojos, justamente ese recibir un subsidio, un apoyo, estar financiado por el Estado o en parte o totalmente. Porque esto va en contra del sujeto, o mejor dicho, el individuo que la Alianza Cambiemos y están derecha, digamos, no solo en Argentina, sino en el continente y en el mundo, quiere entronizar, que es la del emprendedor, ¿no? Uh-huh. Lo dijimos en otras columnas, el emprendedor sería, digamos, la unidad de la sociedad. Y eso significa, bueno, un sujeto que lo que hace es, bueno, no solo llevar un pequeño negocio individual, sino ser innovador, tener un pensamiento propio, crítico, saber buscar el camino, leer las oportunidades, las coyunturas financieras. Y ahí pensaba en estos días, digo, qué fácil para Cambiemos y qué difícil para la oposición que tira en otro sentido acerca de cómo construir política, porque no hace falta, si bien Cambiemos la tiene y muy bien aceitada, alguien que dirija la campaña en medios tradicionales o en redes sociales. El mundo ya es una plataforma de marketing acorde a lo que Cambiemos quiere instalar. Que también ahí está la crítica de decir, bueno, como los demás partidos le erraron el vizcachazo, no vieron ese nuevo lenguaje, ese nuevo discurso que se iba imponiendo, y parece que el mundo y Cambiemos estuvieran subidos a la misma ola, entonces es difícil ir en contra de ese sentido común que cada vez se va, en verdad que ya está súper instalado y generalizado, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Sí, es muy lúcido lo que decís. De acuerdo completamente. Creo que Cambiemos y otras derechas latinoamericanas se anticiparon y supieron leer con mucha astucia, digamos, cuáles eran las tendencias y las fuerzas más extendidas en el mundo y las subjetividades. Me parece que en esta elección ha habido ciertos corrimientos, bueno, quizá el Frente para la Victoria en un punto lo intenta hacer para poder conectar, entrar en diálogo con esos sujetos. La provincia de Buenos Aires es el gran territorio de esta elección en muchos sentidos. Respecto a los dos puntos que yo remarcaba, el destino. Sí, eso me llamó la atención. En principio te pregunto de nuevo allí por qué, ver si existen resistencias o no en torno a lo que se juega en estas elecciones, ligado al poder de fuego del periodismo, digamos, como una construcción de cierto sentido. Bueno, el resultado de Cristina es un gran ejemplo, porque si después de un año y medio donde las han satanizado, la han colocado como la madre de ese populismo horrendo, digamos, y dispensador de recursos, si a pesar de esta alianza con el Poder Judicial y de convocarla a audiencias y generarle causas de manera permanente, si a pesar de todo eso gana la principal provincia de la Argentina, y si encima de eso la distancia con el segundo es relativamente importante, esto estaría demostrando que hay fallas, o por lo menos ese poder real tan enorme que uno le endilga a los medios de comunicación tiene fisuras. Hay grietas, sí, tiene fisuras, o está sopesado desde otro lugar. Quizás también uno pueda decir que ya los medios no indican tanto de qué manera pensar, de qué manera votar, de qué manera decidir, pero sí van generando unas condiciones culturales y en la subjetividad de las personas de los marcos y los límites en cómo debemos pensar, digamos. Claro. Más allá que después uno diga...
corrupción sí o corrupción no, ellos como que te generan los sujetadores de ese estante del pensamiento y te posicionan un marco donde la ciudadanía después termina sopesando todo en torno a eso que instalaron los medios de comunicación. Posibilitadores o negadores de ciertas maneras de vivir y de pensar son. Claro, porque el medio va codificando, entonces va armando códigos y la gente usa esos códigos para pensar. Entonces como que te dan las cartas ya marcadas y vos encima creés que porque la barajás distinto, porque las acomodás distinto, tenés mayores niveles de libertad de pensamiento crítico. Pero hay que salir a subirse a eso o a negarlo. Ayer me llamaba, por ejemplificar lo último que recién lo mencionaba en las noticias, sí. La Nata hablando de guerrilla indígena en el sur del país, digamos, sí. Empezando a esbozar, uno recuerda enseguida a Mariano Grondona y las condiciones que generaban dictadura, bueno, tantos otros periodistas y medios, pero eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Volver a instalar ciertas ideas que la ciudadanía después discute, acepta o rechaza durante toda la semana. Y bueno, el programa de La Nata ayer se mete con un tema muy delicado como es la desaparición de Maldonado. Claro. Este muchacho que estaba durante las protestas del pueblo mapuche y fueron fuertemente reprimidos. Uno tiende a pensar que se está adelantando algo y está, como decís vos, armando un escenario de culpabilización de los pueblos mapuches. Sí. Lo mismo pasa con los sectores, con la protesta social en las calles, en fin. Sí. Eso es moneda corriente que la gente común también sabe y conoce, más allá de que después no lo pueda reflexionar con categorías o con palabras certeras. Uno se ilusiona con que sí, pero por eso te digo que concretamente el domingo vamos a ver qué pasa. Si o en la provincia de Buenos Aires, pero también en general, en Santa Fe, en Córdoba, en los grandes centros urbanos, en ciudades de la provincia de, en San Luis, en Formosa, en esas ciudades donde hay tanta pobreza. Bueno, vamos a ver, yo un poco te adelantaba una pregunta que era algo irónica, pero es, ¿cómo hace uno para no suicidarse, digamos, electoralmente hablando, ¿no? En medio de esta maquinaria mediática en favor de Cambiemos. Bueno, lo veremos, quizá haya posibilidades y ya las encuestas anticipan también que hay cierta paridad ahí entre al menos en provincia de Buenos Aires, que vos estabas citando ahí como la madre de todas las batallas, porque está la expresidenta como candidata. Sí, que no solo fue la presidenta durante los últimos 2 periodos anteriores a Cambiemos, sino que es realmente la malvada de la historia, según la construcción tan, digamos, mediática y marketinera de Cambiemos. Si esto no sale tal como ellos pretenden, el golpe va a ser muy duro y ahí, bueno, ya la pregunta va a ser sobre las posibilidades de gobernabilidad de acá a 2019. Sí. Juan, y sobre el segundo punto que hablabas un poco de la filosofía del emprendedurismo, que solemos volver sobre estas nociones, ¿es el viejo anhelo del cuentapropismo, el emprendedorismo, pero con otras coordenadas? Porque, bueno, la gente desde siempre de alguna manera quiso trabajar de manera independiente. Sí, técnicamente es, por supuesto, el cuentapropista, pero me parece que el emprendedorismo tiene otros valores suplementarios todavía, digamos. No es solamente tener un negocio, sino es como una especie de actitud en el medio de esta sociedad. Esto que resaltaba antes, ¿no? Es ser innovador. Por ejemplo, el viejo kiosquero, el viejo dueño de una ferretería, no tenía estos principios, ¿no? La innovación, ¿no? Claro. Sí. El marketing, la confianza, la búsqueda de cambio permanente. Uno iba a la ferretería y era siempre igual, la misma vidriera, el tipo vestido igual, la misma, si hacía un folleto era el mismo. En este caso es como una subjetividad muy neoliberal que puede lidiar con los cambios permanentes y sabe como una especie de Bakiano de cambiar para el lado que más corresponde o salir de un lado donde está bloqueado financieramente. Es como el sueño del capitalismo actual, tener mucha autoconfianza, la idea de iniciativa personal. Claro. Y nunca las razones del fracaso son por problemas estructurales, sociales, sino por deficiencias individuales. Es una falta de lectura de las posibilidades de la época. Claro. Posibilidades financieras y
y económicas. Sabés que hace poco estuvo en Rosario Paula Sibilia, que es una ensayista e investigadora que tiene libros muy interesantes, y en su charla allí en la Facultad Libre decía que se ha pasado del proletario a emprendedor. Claro. Dice, bueno, en el mundo moderno se habla de la figura del trabajador, del proletario o el empleado. Un trabajador es alguien que antes que nada cumple un horario, obedece a un patrón o un jefe, como al profesor o al padre. En ese paradigma moderno, la figura del empleado, del proletario, es un héroe moderno. Desplazándolo en lo contemporáneo, el emprendedor, dice, aparece como el héroe de la época. El emprendedor como empresario, son los que inventan WhatsApp o Facebook, figuras del éxito. También está ese emprendedor como empresario de sí mismo, el jugador de fútbol, la modelo, la cantante o las chicas o chicos que saben venderse o que saben vender cualquier cosa. Tampoco importa mucho qué se vende, lo importante es que se venden, no que hicieron algo interesante o bueno para el mundo. Y otra categoría, decía, del emprendedor puede ser el que logra seducir a un auditorio, los influencers, bueno, términos que están muy de moda hoy en día. Los emprendedores son figuras que surgen como un desplazamiento del héroe moderno, decía Paula Sibilia en una de las charlas que dio ahí en la Facultad Libre. Es muy buena la definición, he leído bastante de Paula y es bien interesante lo que dice. Y vos fíjate que en esto de no sentirse, digamos, un trabajador, no sentirse un obrero, ahí después las luchas son muy difíciles porque es un sujeto atomizado que se siente un empresario de sí mismo, aun cuando el negocio que encare sea financieramente mínimo, pero no se siente parte de un sector, mucho menos de una clase. Sí, y ahí entra en juego el choque justamente porque uno es un signo del mercado con la intervención del Estado, lo que mencionabas vos respecto a la dinámica de subsidios, a quién se ayuda o a quién no. Ahí entran en tensión todas esas ideas. Mira, te doy un ejemplo. Cuando en el 2011 viajé a Europa y me encontré en Madrid con un amigo argentino que vivía hace muchos años ahí y le iba muy bien, pero estábamos en ese momento en el medio de la crisis española. Y le habían echado de su trabajo y a la mujer también. Y vivían del subsidio al paro, como dicen ellos, el subsidio al desempleo. Y me acuerdo que la primera cena que tuvimos juntos, él me decía que se iba a salvar, iba a mejorar la situación en la medida en que fuera capaz de emprender. Él lo que hacía era construía por cuenta propia sillones como masajeadores, ¿viste? Para bueno, y que iba a inventar otro sillón y realmente le iba a ir muy bien. Y al mismo tiempo volcó una crítica feroz contra los subsidios, contra el paro, cuando vivía de eso. Claro. Ahí era cuando uno veía la subjetividad contemporánea, un tipo que era capaz de pegarse un tiro en el pie, porque rechazar lo que el Estado le estaba dando para poder sobrevivir, y al mismo tiempo con todo tipo de síntomas físicos y depresivos en aquel momento, que esa es otra cuestión que pocas veces se dice del emprendedorismo, esta sobreexigencia, este no tener horario que decía Sibilia, que la cabeza esté trabajando permanentemente, a diferencia del ferretero que cerraba a las 6, sí. Bueno, genera todo tipo de sufrimientos y depresiones. Y más aún si uno trabaja ligado, bueno, como estos chicos, el fin de semana escuchaba entrevistas a dos influencers, dos youtubers, que están las 24 horas, solo cuando duermen no trabajan, pero después es todo el tiempo generando plusvalía para las empresas, para sí mismos, son una maquinaria del capitalismo, porque trabajan 16, 17 horas por día, porque se borran los límites, que en fin, bueno, ya se viene analizando un poco el corrimiento, la caída de los horarios habituales de trabajo, las 6 u 8 horas, en fin, todo eso que se está discutiendo en el mundo hoy en día, ¿no? Es una idea de libertad muy peculiar, porque uno no tiene un jefe, pero a la vez tiene el peor de los jefes, que es la exigencia y la competencia internalizada. Entonces estás todo el tiempo trabajando y los fracasos solamente los soportás y lo lees en clave personal. Me equivoqué, lo hice mal, no hay contexto. Esto también genera mucho resentimiento, por eso después cuando, tanto si te va bien, pero aún todavía peor, si te va mal, cuando ves un subsidio al fútbol, cuando ves que a una ama de casa le dan una jubilación de toda una vida, te genera una tirria, aún cuando sean poco dinero, 4.000, 3.000 pesos, o el fútbol para todos, que son monedas para el presupuesto nacional, y querés que todo el mundo se la gane, que todo el mundo emprenda, que sea creativo, porque las posibilidades están, solo que hay que descubrirlas, hay que ser muy perspicaz. Bueno, en definitiva, Perry, vamos a ver el domingo. Vamos a ver qué pasa. Todo lo que se sabe antes de las encuestas queda pendiente al escrutinio, que será después de las 6 de la tarde.
Está bueno analizar también desde estos puntos que has aportado, Juan. Como siempre, muy valiosa tu columna y hablamos en breve, en una semana, post elecciones. Dale, ahí nos vemos. Que estés bien.